El 4 de marzo de 1945 se jugó uno de los partidos más importantes para lo que fue el fútbol tucumano. Fue la final de la Copa de la República en el que se enfrentaron San Martín y Newell's. El partido terminó 3-1 a favor del Santo y significó el primer título a nivel nacional para el club tucumano y sobre todo para el fútbol provincial. Hoy, a 80 años de aquella conquista, quedan algunas preguntas sobrevolando. ¿De qué se trató esa copa? ¿Quedan algunos vestigios de ese triunfo? ¿Cuál fue la importancia de ese título para Tucumán? La Copa de la República fue uno de los primeros experimentos en unir al fútbol porteño con el del interior. Hasta ese momento los torneos eran organizados por la naciente Asociación del Fútbol Argentino y se llamaban metropolitanos. ¿Por qué? Porque principalmente reunían a todos los equipos de la capital federal con los rosarinos y los santafesinos. El resto del país estaba excluido. El fútbol del interior seguía creciendo de manera rápida. Principalmente en Tucumán se organizó en 1919 la Federación del Fútbol Tucumano y tuvo como primer campeón a San Martín de Tucumán. Hasta ese momento los equipos tucumanos solamente disputaban los torneos de la federación. San Martín comenzaría un dominio que se extendería a lo largo de toda la década del 40. El campeonato anual de 1943 le dio el derecho de participar en la primera edición de la Copa de la República. En esa instancia se mediría contra el primer gran rival de fuste de toda la historia de este certamen, Independiente de Avellaneda. En ese entonces contaban con figuras como Arsenio Erico, Vicente de la Mata, que eran los grandes goleadores del fútbol argentino. Sin embargo, San Martín, con las armas que tenía hasta ese momento, vence a Independiente en esa instancia por un 2-0 y clasifica a las semifinales de la primera edición de este certamen. Allí se encuentra con General Paz Junior de Córdoba y pierde 5-4, por lo cual la primera participación en la Copa de la República fue más que valorada para el público tucumano. Esto nos decía Roberto Albornoz, historiador de San Martín, sobre aquel Super San Martín de la década de 1940. Este equipo ya venía armándose lentamente, como en toda etapa, sin pensar que después iba a tener esa repercusión. La prueba de ello es que los jugadores que se inician, que se ven, comienzan siendo chicos, jugadores de quinta. En el 43, o sea, en la previa al 44, van a Buenos Aires por primera vez a jugar el torneo de la República. Fue el primer año. Y en esa delegación ya comienzan a aparecer el caso de Blasco, de Lacroix, y todavía no había un arquero definido, que recién en el 44 traen al arquero uruguayo, a La Rosa, y eso era un acontecimiento para aquella época, porque La Rosa era el tercer arquero del seleccionado uruguayo. Y hablar del fútbol uruguayo era hablar de una potencia en aquellos años. Digamos que es una casualidad que viene a Tucumán porque ellos estaban en Buenos Aires listos para embarcarse para Colombia. Pero por razones de salud del compañero que iba con él en ese momento, que era un señor Rodríguez Nieto, era el apellido, Ignacio Rodríguez Nieto, por esa situación se quedan unos días ahí en Buenos Aires y da la casualidad que se contactan con el presidente de San Martín en ese momento, que era el ingeniero Bartaburo, y salen contratándolo para Tucumán. Y en lugar de ir a Colombia, vienen a Tucumán. No me quiero equivocar, pero creo que fue uno de los primeros jugadores rentados que vinieron a San Martín y que les pagaban hotel y todas esas cosas, ¿entendés? Nos comentaba de que cuando él llegaba a entrenamiento, que llegaba vestido de primera, había compañeros que venían del trabajo con ropa de trabajo al entrenamiento. Evidente que tenían otra actividad, por supuesto no eran jugadores profesionales. El 12 de noviembre de 1944, San Martín comenzó su camino en la Copa de la República.
El primer partido de la ronda preliminar fue frente a Ñuñoa en Montero. El partido finalizó 5-0 para el equipo capitalino y así accedió a la tercera fase y última de las preliminares para la clasificación a la Copa de 1944. El último rival tucumano fue Atlético Concepción y San Martín volvió a demostrar la superioridad que ya venía mostrando dentro de los torneos locales. Lo venció 4-0 e ingresó a los cuartos de final. El primer gran desafío de San Martín fue contra Boca. Se jugó el 17 de diciembre de 1944 en el Monumental José Fierro. Recordemos que esta fase pertenecía a los cuartos de final de la Copa de la República. Las crónicas de la época cuentan que se autorizó la venta de 15.655 entradas, aunque se calculó la presencia de 18.000 personas en el estadio. Boca abrió el marcador a los 23 minutos. San Martín salió en búsqueda del empate. A los 43, Brandán desvió un disparo de Comán y la pelota impactó en el travesaño. La jugada posterior fue para Boca, para anotar el 2-0. Con todo lo vivido en el primer tiempo, San Martín se iba al vestuario con un 2-0 abajo y con una situación dramática para poder dar vuelta ante un equipo de fuste. En el segundo tiempo, el equipo de Roberto Santillán cambió por completo la postura. A los 52, Aguilar recibió un pase de Rubén Baum y anotó el 2-1 que serviría como descuento e impulso para buscar el empate. 3 minutos después, llegaría el bendito gol que anotaría el 2-2 definitivo. Al completarse los 90 minutos, el partido debía irse al tiempo extra. El partido terminó 2-2 durante los 90 minutos. Y a partir de allí se jugó un tiempo extra de 30 minutos en el que ambos equipos se mostraron ofensivos, pero no bastante precisos en la definición, por lo que persistió el empate. Por aquellos años, el método de desempate se hacía por medio de la cantidad de corners ejecutados que realizaba cada equipo a lo largo de los 120 minutos. En esa ocasión, San Martín realizó 11 corners contra 9 de Boca y así obtuvo el boleto a las semifinales. Mariano Comán era el capitán de San Martín. Su hijo nos contó cómo su padre le describió el ambiente que se vivió en el estadio en aquel partido. Él lo que recuerda del partido de Boca es cuando empata San Martín. Era una emoción tan grande que varios de nosotros se nos escapó una lágrima dentro de la cancha, de la emoción, de la alegría. Dice que el partido con Boca es el partido que mayor tensión él ha experimentado como jugador. Era mucho, porque eran jugadores de mucha talla y que le hemos ganado por córner, es verdad. Le hemos ganado por 2 córner, pero para nosotros era... Y sí, tiene que haber sido así. Las semifinales frente a Sarmiento de Resistencia se jugaron 2 meses después, el 25 de febrero de 1945. El partido finalizó 1-1 y se acudió al mismo método que en la fase anterior, los corners. Y así clasificó a la final del torneo. Lo curioso es que en esa instancia del torneo había un solo representante del Metropolitano, Newell's, que se enfrentaría contra Talleres. Esta fue la prueba de que el fútbol del interior estaba en alza. Llegó el momento de la gran final. El rival a vencer iba a ser Newell's y el partido se programó para el 4 de marzo en la cancha de Atlético Tucumán. Un dato curioso que refleja cierta camaradería entre San Martín y Atlético es que la directiva del decano había informado a sus socios que podían ingresar al partido sin pagar la entrada. Es decir, solamente presentaban el carnet y el último recibo de la cuota social y podían presenciar el duelo de la final de la Copa de la República. San Martín salió a la cancha como un torbellino y desde el inicio se mostró muy superior a Newell's. La primera acción de juego que marcó el resultado fue a los 4 minutos. Ricardo Juárez había recibido una falta en el borde del área y tomó la pelota para hacerse cargo de la ejecución. Colocó la pelota en el césped, respiró y lanzó un remate que venció la valla de Newell's. El gol no frenó el ímpetu del Santos. Continuó atacando, acorraló a Newell's e incluso generó otras ocasiones. A los 37, Aguilar lanzó un centro al área que fue empujado por Lirio Díaz y así puso el 2-0 del partido. San Martín le iba ganando un equipo del Metropolitano en tan solo 37 minutos. El segundo tiempo no cambió de tónica. San Martín continuó dominando y a los 3 minutos anotó el 3-0 y el partido ya parecía liquidado. Y a los 54, Raúl Michi marcaría el 3-1 para levantar el equipo rosarino. Pero San Martín se mostró firme en defensa y logró una merecida victoria que terminaría en el primer título nacional del Santos. San Martín se consagró campeón de la Copa de la República de 1944.
¿Qué pasó con la copa? San Martín por el momento tiene una réplica que fue presentada para la inauguración del museo en 2023. Pero ¿qué pasó con la copa original? Según las autoridades del club, la copa pertenecía al campeón de la primera edición del torneo, que fue San Lorenzo de Almagro. Pese a que se intentó contactar San Martín, nunca se dio con el trofeo original. Desde la dirigencia del Ciclón informaron que se desconoce el paradero de la copa. Aparentemente se perdió. Los jugadores recibieron una medalla de oro, 18 quilates, cada uno. Detrás de una de estas 11 medallas hay una interesante historia. Una señora me manda, que estaba de vacaciones en México, me manda una foto de unas medallas de oro, y eran medallas de oro 18 quilates que le dieron a cada jugador. Cuando la veo a la medalla, y era de Mariano Comán, y digo, no, si estas son las medallas de los campeones de la República. Mi hijo, dice, la encontró y la compró como oro. Esa medalla, una triste historia, porque fue robada de la casa de mi hermana, que era la casa de mis padres, y una vez que ya fallecidos ambos, mi hermana vivía ahí hasta que ha partido, y han entrado, han robado varios objetos, entre esos las medallas. Un amigo me habla y me dice que había aparecido la medalla en una subasta, no sé dónde. Entonces yo ofrecí comprarla, aunque sabía que el que la tenga no le pertenecía porque había sido robada, pero no he tenido éxito y bueno, es una cosa que la verdad tal vez el valor de esa medalla es el sacrificio de los que han jugado ese campeonato. Pero lo llamativo, ¿dónde va a aparecer la medalla? En México. De este modo, la Copa de la República representó el primer gran título del fútbol tucumano. ¿Por qué? Porque se demostró que el fútbol del interior sí le podía plantar cara a los grandes de Buenos Aires, sobre todo en un momento en el que había una disparidad muy grande en cuanto a la regularidad de torneos y a la organización de los mismos. Todo esto hizo que San Martín se convierta en el primer gran campeón de la provincia y, sobre todo, la Copa de la República sea uno de los títulos más importantes de Tucumán. En 2013, la AFA reconoció a la Copa de la República como un título oficial. San Martín, a partir de ese momento, se convirtió en un campeón de primera división.